Les saluda una vez más en el amor de Cristo el apóstol y profeta Ronnie Chávez desde Costa Rica para continuar estudiando juntos el libro de Marcos. Y hoy tenemos un tema sugestivo. Solo vamos a comenzar esta porción acerca del ayuno. Hay mucho que decir, pero vamos a tomar unos pocos versículos y vamos a leer y desarrollar un poquito el tema, la idea del ayuno. Hay una pregunta sobre el ayuno que formulan los discípulos a Jesús y veamos qué sucede en este diálogo. Marcos 2, 18 en adelante. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Podemos observar aquí que es bien interesante la práctica del ayuno. Ayunaban los discípulos de Juan el Bautista, ayunaban los discípulos de la ley, los fariseos, y Jesús no niega que en algún momento sus discípulos van a tener que ayunar. El ayuno era una práctica bien difundida en el Antiguo y Nuevo Testamento. Tanto el pueblo de Israel ayunó, los patriarcas ayunaron y la iglesia de los primeros años también ayunó, así como los apóstoles y los discípulos del Señor. Hay un secreto en el ayuno, hay como una ventana que se abre para recibir la bendición de Dios. Y podríamos decir que cuando se ayuna hay un debilitamiento de la carne positiva y sanamente hablando. Es entonces cuando el cuerpo deja de ingerir alimento, deja de ingerir ciertas toxinas que muchas veces adormecen el cuerpo, que muchas veces te llevan a la siesta, te llevan a estar adormecido en medio de ambientes o atmósferas donde se escucha la palabra de Dios, donde se adora, porque la mucha comida genera ese movimiento digestivo en el cuerpo que provoca el sueño. La mucha comida no solamente puede producir problemas estomacales, digestivos, indigestión, pero también en las noches. Así que la persona vaya a la cama, vaya a su almohada con mucha comida, y esto produce unas toxinas que llenan su mente, y entonces a veces se producen las pesadillas, se producen los sueños que las personas recuerdan como horribles, sueños bien difíciles, pero que no necesariamente son sueños de Dios, porque fueron el resultante de una indigestión, fueron el resultado de mucha comida. Pero aparte de lo que es todo el proceso digestivo en la comida, el ayuno, eso es no ingerir alimento. El ayuno tiene que ver con no comer. Y la Biblia nos presenta momentos impresionantes en donde hombres de Dios dejaron de comer, se sometieron a la presencia de Dios, dependieron del sostenimiento divino. Tenemos el caso de Moisés, que cuando sube al monte para recibir las tablas de la ley, se sostiene en la presencia de Dios ayunando 40 días y 40 noches. Cuando Moisés desciende al campo donde Israel se ha desenfrenado, no tuvieron la paciencia de esperar al líder y se desenfrenaron en sus pecados, en su orgía, en su borrachera. Moisés, ante el enojo santo, quiebra las tablas de la ley, y después de dialogar con ellos y traer la disciplina del Señor, vuelve a subir al monte para ser sostenido 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Tenemos el caso del profeta Elías, que mientras estaba huyendo en el desierto de los ataques de sus enemigos,
el ángel de Dios aparece, le da una torta cocida y con esa comida Elías se sostiene caminando 40 días y 40 noches. Tenemos el registro del libro de Esther, en donde ha habido un peligro inminente sobre Israel. Uno de sus enemigos, llamado Amán, del ejército pagano, ha tramado la destrucción de Israel en un día. Y al enterarse la reina Esther, quien era la esposa del rey pagano, ella entra en ayuno y le pide al pueblo que tengan un tiempo de ayuno y oración para que ella pueda entrar a ver al rey bajo peligro de muerte para obtener un cambio en el designio de aquella trama de Amán. El pueblo de Israel ayuna 3 días sin comer. La reina Esther entra 3 días en ayuno sin comer y obtiene un resultado maravilloso. Tenemos también el caso de Jesús que hemos leído y analizado hace unos días en este estudio del libro de Marcos, cuando después de ir al río Jordán y ser lleno del Espíritu Santo, el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Victoria que obtiene Jesús contra Satanás y sus tentaciones, y se mantiene en la presencia del Padre en ayuno, sin comer. Óigame, 40 días y 40 noches, extraordinario. Y si analizamos el libro de los Hechos y las epístolas pastorales, nos damos cuenta que la iglesia primitiva ayunaba. Hechos 13, en sus primeros 5 versos, nos dice que estaban reunidos en Antioquía profetas y maestros de Dios. Estaban ahí en una conjunción ministerial, en un presbiterio profético apostólico, y dice que estaban ayunando y orando, y el Espíritu Santo habló, de tal manera que seleccionó a 2 de ellos, Pablo y Bernabé, para enviarlos al campo apostólico, y ellos le impusieron las manos y los enviaron. También nos registra la Escritura en el libro del profeta Daniel, cómo él se mantenía constantemente vigilante de las Escrituras y de los tiempos, y tenía tiempo de ayuno parcial. En el capítulo 1 se nos presenta cómo varios jóvenes de Israel, incluyendo a Daniel, ayunaron por 10 días, solo comiendo alimentos no ricos, no alimentos deleitosos, sino que dependiendo de una alimentación sencilla y despreciando lo rico. Fueron hallados más sabios que los paganos, que se alimentaban con todo lo que pudieran. Daniel 10 nos dice que él estaba en 3 semanas de ayuno parcial. No probó alimento delicado, no probó vino, no probó carnes, un ayuno de legumbres, pensamos nosotros, o quizás de frutas. Pero él estaba en la análisis de la palabra de Dios, cuando Dios le da un mensaje específico para nuestros días inclusive. El ayuno era una práctica que tenían los seguidores de Cristo y los seguidores de la palabra de Dios, porque es entonces cuando el cuerpo es debilitado, cuando los apetitos del cuerpo y de la carne son debilitados y la persona entra en una dimensión espiritual más alta y tiene un control sobre la carne y sus tendencias, y es cuando, aleluya, el espíritu está abierto, está libre para recibir revelación de Dios, para recibir inteligencia de Dios, para recibir sabiduría. Muchos de estos hombres ayunaban para estudiar la palabra, otros ayunaban para recibir poder, otros ayunaban para ser llenos de compasión y misericordia de Dios, para poder hacer la tarea que tenía que hacerse entre la gente necesitada y enferma. Y ya le dije, de hecho Jesús entra en un ayuno de 40 días antes de comenzar su ministerio poderoso, producto de que el ayuno era necesario para poder provocar una manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. Aquí, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan se dan cuenta que ellos ayunan, pero que los discípulos de Jesús que están con él no ayunan, y se sienten intrigados y le preguntan a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y por qué nosotros, los fariseos, ayunamos y tus discípulos no ayunan?
Entonces Jesús les da una explicación impresionante que nos dice cuándo es que realmente debemos ayunar. ¿Debemos hacerlo como una práctica religiosa consuetudinaria? ¿Deberíamos hacerlo como una costumbre no más religiosa o filosófica? ¿Deberíamos ayunar simplemente como algo para bendición y liberación de toxinas del cuerpo? ¿O qué más? Jesús les dice, cuando el esposo está con sus discípulos, hablando de él, hablando a sí mismo como esposo, cuando el esposo está con los suyos, no es necesario ayunar. Él está allí, su presencia está ahí, su poder está ahí, sus milagros están ahí. Yo estoy añadiendo a lo que Jesús responde, su poder vivificador, sus palabras, su enseñanza, su doctrina está allí. Pero cuando el esposo les sea quitado, entonces ahí es cuando tendrán que ayunar. Jesús está profetizando acerca de que un día Él tendría que partir, acerca de cómo un día Él tendría que ir a la cruz a morir, y entonces sería colocado en un sepulcro y Él se levantaría de los muertos y ascendería a la diestra del Padre otra vez. Ese sería el momento en donde Él ya no estaría físicamente con sus discípulos. Es como que el esposo ahora es quitado de en medio de sus seguidores y entonces tenemos que ayunar. Jesús nos dice cuándo tenemos que ayunar, y si somos inteligentes y aplicamos esta analogía bíblica, tenemos que decir que el esposo le sea quitado, eso significa, en enseñanza bíblica sencilla, profética, es cuando hay una necesidad de Dios, cuando sentimos la necesidad de que su presencia se manifieste, cuando sentimos la necesidad de oír su voz otra vez, cuando sentimos la necesidad de ser apoyados, abrazados por la presencia de Dios, cuando sentimos que tenemos una necesidad profunda de que la gloria de Dios nos visite, la compasión de Dios nos envuelva y que podamos sentir, percibir con claridad que Dios está en medio nuestro. Todo predicador, todo hijo de Dios honesto y maduro sabe que aunque nosotros entendemos que Jesús está con nosotros, hay momentos en que pareciera que no está, pareciera que se ha alejado, pareciera que requerimos de la manifestación de su presencia y de su gloria. Es entonces cuando tú y yo entendemos que tenemos que ayunar, tenemos que someternos al proceso de ayuno para que nuestro espíritu esté abierto, nuestra carne debilitada, y podamos percibir su gloria, podamos percibir su palabra, podamos percibir esa presencia maravillosa del Señor. Y esto nos habla de momentos como los que estamos viviendo, momentos post pandemia, aunque la pandemia en sí no ha terminado. Podemos hablar de una etapa primera de la pandemia, de una fase primera donde ha habido contagio en todos los países del mundo, ha habido una respuesta de los gobiernos del mundo ayudando a la gente. Algunos han ido a clínicas, hospitales, la vacuna se ha inventado ya y están en el proceso de vacunación, aunque se habla de una segunda ola. Se habla de contagios cada vez más fuertes en muchas partes del mundo, pero tenemos que decir que en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde la gente dejó de ir a la iglesia, donde por asuntos de protocolo y de restricción de movimientos y de reuniones, la alabanza dejó de sonar en la casa de Dios, la adoración dejó de efectuarse como se hacía antes, la oración ya no se puede hacer con el mismo poder y la misma forma en que se hacía y con el mismo número de personas. Los aforos, la asistencia ha sido reducida y por lo tanto es un buen momento para que nosotros digamos, necesitamos más fuerte la presencia de Dios, necesitamos más fuerte la manifestación de la gloria de Dios, necesitamos la manifestación de los atributos divinos. Necesitamos que Dios se nos manifieste como el sanador, el salvador, el restaurador, el libertador. Alabados a Dios. Necesitamos la manifestación de su poder y de su gloria, y que su espíritu venga y nos dé un despertamiento espiritual entre el liderazgo cristiano, entre los apóstoles, entre los profetas, entre los pastores.
Oiga, un avivamiento entre el liderazgo de las iglesias locales, líderes de discipulado, diáconos, diaconisas, servidores, ujieres, músicos, cantores, danzores. Que Dios restaure su presencia entre los intercesores, entre los adoradores, entre los maestros de jóvenes, entre la pastoral juvenil o la pastoral de mujeres o de hombres. Que Dios restaure los maestros de la escuela bíblica infantil. Que Dios restaure su presencia entre las entidades paraeclesiásticas que hacen una tarea de evangelismo, de restauración, una obra social extraordinaria. Que Dios desate su presencia, y para eso necesitamos ayunar, necesitamos someternos a ese proceso, que es como si el esposo nos hubiese sido quitado, aunque lo tenemos con nosotros. Pero el Señor Jesús dijo: cuando el esposo les fuere quitado, entonces ayunarán, hablando de su muerte, su resurrección y su ida a la presencia del Padre. El Espíritu Santo nos enseña claramente cuando tenemos la necesidad de atraer esa gloria y esa presencia divina. Este es el tiempo de la iglesia que ayuna. Este es el tiempo de la iglesia que se humilla, que se rinde al Señor para buscar de su poder y de la manifestación de su gracia y de su potencia para sanar, libertar y hacer maravillas. Mire lo que leo de nuevo. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Estaba Juan, estaban los fariseos y ayunaban. Mas Jesús dice: ahora yo estoy, y por cuanto yo estoy, yo soy el esposo amado. Ellos son como la novia. Mientras el esposo esté presente, no ayunarán. Pero cuando el esposo les sea quitado, cuando yo tenga que ir a la muerte, a la resurrección y a la diestra del Padre, entonces será el tiempo para ayunar, y mis discípulos ayunarán. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Qué interesante ha sido este mes de enero. Estamos ayunando algunos. He provocado y he llamado a pastores en Costa Rica en un número muy alto de ayunar una vez por semana en enero. Me he contactado con pastores, ministros, apóstoles de las naciones. Y los días miércoles estamos ayunando por un avivamiento en cada país y en el continente. Con los pastores de Costa Rica es el martes. Precisamente ahora estamos animando y convocando para que todo el mes de febrero nos unamos en todas las naciones, en Costa Rica y en todas las naciones, en cadena de ayuno, todos los días ayunando, iglesias, congregaciones, grupos de adoración, grupos de música. Estemos unidos en ayuno, clamándole al esposo por su manifestación en gloria. Así que te animo y aprovecho este espacio que nos da el Señor del libro de Marcos para hablar del ayuno, porque bien podrías ayunar un día en febrero, apoyando este esfuerzo de avivamiento, o un día por semana, ya serían 4 o 5 días, o 7 días seguidos, o esparcidos en el mes. Algunos podrán ayunar todos los desayunos del mes, otros podrán ayunar hasta la tarde, varios días, o bien el ayuno parcial como el de Daniel, ayunar varios días solo con legumbres o varios días solo con frutas, y unirse a los que van a tener varios días sin comer por un avivamiento nacional y continental. Ya lo dijo Jesús profetizando: cuando el esposo les fuere quitado, entonces ayunarán. Hay un tiempo para comer, hay un tiempo para ayunar. Dijo el libro de Eclesiastés: hay tiempo para todo, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para plantar, tiempo para cosechar, y yo le añado: hay un tiempo para comer y hay un tiempo para ayunar. Estamos siendo llamados por Dios a ayunar para abrir nuestros espíritus receptiblemente para que venga su presencia, su palabra, su voz, sus manifestaciones, y podamos
juntos provocar con esto un despertar espiritual entre las naciones de la tierra, comenzando por la nuestra. Y qué lindo sería ayuno de familia, provocar a la familia que ayunemos. ¿Recuerda usted la historia de Nínive? La historia del famoso Jonás y el gran pez que se tragó a Jonás y lo depositó en una playa en Nínive. Este Jonás tenía que dar un mensaje: Nínive será destruida, de aquí a tantos días Nínive será destruida. Y cuando el rey y todos sus súbditos oyeron el designio de Dios, dice que se humillaron, se arrepintieron de sus pecados y se humillaron en ayuno y oración, y hasta los niños de pecho ayunaron. Y Dios detuvo su mano, detuvo el juicio y cambió el designio, y Nínive fue salvada. Hoy podríamos ver esto igual en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro estado o provincia o en nuestra nación. Dios nos quiere humillados para que entonces, humillados, aleluya, Él pueda cambiar el designio y perdonar nuestro pecado y sanar nuestra tierra. Sea la voluntad de Dios hecha entre nosotros por causa de nuestra humildad, de nuestra humillación y no de nuestra soberbia y orgullo. Que sea un Dios todopoderoso, misericordioso y compasivo, que al ver nuestra determinación de ayunar y de humillarnos en ayuno por su presencia y por la manifestación de su gloria, el que cambie los planes que pudiesen existir sobre pueblos y comunidades de juicio y de destrucción por su pecado, y sea Dios perdonándonos y sanando nuestra tierra y trayendo prosperidad y salvación. Esto es totalmente posible si ayunamos. Así que le invito para unirse en el mes de febrero a una cadena de ayuno, una su familia, una su iglesia, una su grupo de oración, y juntos vamos a hacer las cosas que Dios quiere para que suceda un avivamiento en nuestra región y en nuestro continente. Una bendición poder compartir contigo unos minutos acerca del libro de Marcos, recordándote que en unos minutos, en 2 horas aquí en Costa Rica, 2 horas en tu país igualmente, tendremos el seminario sobre sanidad divina de Jesús. Lo estamos haciendo llevándolo a ustedes en vivo y en directo a un grupo de personas, llenando el aforo que nos permite el gobierno y lanzándolo por una plataforma virtual cuya clave tú puedes conseguir escribiendo al más 506-8438-1532 y solicitar la clave para este seminario. Repito, más 506-8438-1532. Y te recuerdo que este viernes 22 a partir de las 18:30 de Costa Rica, 6:30 p.m. hora de Centroamérica, 18:30, dicen ustedes muchos en sus países, vamos a tener una reunión evangelística de sanidades, salvación y milagros, donde estaré predicando, estaremos orando por enfermos, tendremos música muy evangelística, te va a gustar, tendremos música especial también por un salmista, testimonios, y la gloria de Dios vendrá sanando y bendiciendo tu familia y tus amigos. Invítales para estar en tu casa y pon en esta plataforma virtual o bien a través de Facebook, porque estaremos en esta página de Facebook llevando este culto evangelístico de milagros y de salvación. Así que les esperamos a todos este viernes 22 y recuerda que en febrero del 1 al 28 también estaremos en un mes completo de cruzada evangelística por las noches en Costa Rica. Bueno, un placer saludarte y ahora nos vemos y oímos el día de mañana, viernes, a la misma hora de hoy. Bendiciones.